Jesús, ya me conocen que soy provocador profesional. Felipe Calderón le da entrevista, le concede entrevista a Adela Micha. Y la periodista, en serio, entre apapachos y besos, y se escuda en el que ya está vacunada. Si el que le des el beso a tu entrevistador, o perdón, a tu entrevistado, no es de si tienes la vacuna o no, sino que le estás dando un beso al que entrevistaste o al que vas a entrevistar. Yo la verdad me sorprende con tantos temas que habría para poner literalmente, arrinconar, poner contra la pared a Felipe Calderón hoy en día, que lo apapachen de tal manera, y no sé si nos metamos ahí en un campo minado al opinar de los, de otros colegas, pero lo mismo hizo Leo Zuckerman, que dejó que dijera cualquier barbaridad. Lo mismo hizo Ciro Gómez Leiva, lo mismo ha hecho López Dóriga, ahora lo mismo hizo Adela Micha, para que, entre otras cosas, dijera Felipe Calderón desde su pobreza, eh, que es víctima de persecución de este gobierno. No sé si ustedes se dieron cuenta de esta entrevista y no sé si ustedes, a ustedes también les genere el mismo sentimiento de que entonces hay bandos en el periodismo mexicano, los que queremos poner contra las cuerdas a quienes entrevistamos y aquellos que sirven para apapachar a los que les conceden las entrevistas. Hasta en eso hay bandos. Nancy, tu reflexión para cerrar. Sí, nada más antes quería decir que sí estoy totalmente de acuerdo con Jorge Armando en que el presidente es muy tolerante, y es muy tolerante porque yo hace mucho ya, o sea, a pesar de que yo soy parte de la prensa, yo ya les habría dicho ya, o sea, no aguanto esto, no tienen la capacidad de hacer buenas preguntas y no, o sea, para mí este ejercicio ya se habría acabado hace mucho tiempo. Bueno, cerrando esto, me parece que es un ejemplo esto de Adela Micha con el expresidente Calderón, justamente de lo que estábamos hablando al principio, de cómo hay gente en los medios de comunicación, que no sé si todavía debamos de llamarles periodistas, porque queda claro que no hacen periodismo, que están obstinados, como decía el presidente, en defender causas de minorías rapaces. Nada más decir que Felipe Calderón nos llevó a una de las peores crisis humanitarias que hemos vivido como país, que este personaje además permitió una corrupción de tamaños que todavía no alcanzamos a dimensionar, que es un personaje oscuro, que no ganó las elecciones, que llegó ahí por un fraude electoral, que habría muchísimas aristas para cuestionarle. Por ejemplo, en términos de corrupción, hay que olvidar la refinería Bicentenario, que no existió y en la cual se gastaron más de 1,000 millones de pesos, ¿no? Solo por mencionar una cosa, o la Suavicrema, que también es otra de sus grandes rapacidades. En fin, pero lo peor y lo que no debemos de perdonar como sociedad es que nos haya llevado a esta crisis humanitaria que ha hecho que miles de familias queden en la orfandad, que hayan perdido miembros de esas familias por la violencia incontrolable que aún seguimos padeciendo y que no se puede acabar de la noche a la mañana, porque es tal el tamaño de la crisis que no la habíamos vivido ni siquiera en la Guerra Sucia. Es un personaje que no debemos de perdonar como sociedad jamás. Jamás debemos olvidar lo que nos hizo, que lo que nos hizo es demasiado malo. Con él empezó este proyecto México 2030, del que yo di cuenta en Contralínea, y ojalá quienes no lo han leído lo lean. Ahorita no, porque estamos cambiando el diseño de la página y tenemos ahí todavía un desfase con nuestro histórico, pero en un par de semanas que puedan acceder a este reportaje donde todos los planes eran absolutamente rapaces, ¿no? Donde querían ya establecer un modelo que nos llevara en 2030 a que mexicoamericanos nos gobernaran, y por eso esos mismos personajes que no son periodistas, pero que sí tienen voz en estos grandes medios, le están pidiendo a Estados Unidos que guíe a México, que haga algo por México. No, México es un país soberano, señores.
y debemos de luchar porque así sea. Y no debemos olvidar lo que nos han hecho los presidentes, expresidentes del pasado. Ellos son responsables de la catástrofe que estamos viviendo ahora. Jorge Armando Rocha, tu reflexión. Vicente, como dirías, ¿cuál es tu frase esta de para dejar la víbora chillando? Me pregunto, Vicente, y les pregunto, ¿qué le deben a Felipe Calderón estos periodistas para tratarlo de esta forma? ¿Qué le deben para seguirle quemando incienso a un presunto delincuente que tiene las manos sucias, que tiene a su exbrazo derecho en prisión en los Estados Unidos, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa? Es difícil que un secretario de Seguridad Pública Federal no le reporte directamente al presidente, como era el caso de Genaro García Luna. Por eso, más allá de afinidades ideológicas, porque estamos en un mundo diverso, en donde, por supuesto, hay inclinaciones. Eso de la imparcialidad para mí no existe. Creo que somos sujetos también con valores, con creencias, con filias y con fobias. Lo que no se vale es mentir. Entonces, habrá quienes sí digan, no, bueno, pues a mí, Felipe Calderón, conservador, y le compraron su idea de esa guerra que algo diferente hizo, aunque haya sido una matazón sin sentido que ahora no hemos podido parar, esa pandemia que incendió, ese incendio que nos dejó Felipe Calderón, y bueno, pues ha sido muy difícil apagar. Podría haber afinidad ideológica, pero también tenemos que preguntarnos qué le deben en términos de acuerdos. Los acuerdos que sí, bueno, pues sabemos que muchos de estos periodistas, comunicadores, funcionaron pues simplemente como empresarios que buscaron el acomodo, y el acomodo significaba acuerdos tácitos de silencio, ¿no? Entonces, ¿qué le deben? ¿Qué le deben a Felipe Calderón para tratarlo así? Porque para muchos, Felipe Calderón debería estar en prisión, no debería de gozar de esta impunidad en donde se va a burlar de todos los demás y dice que él hubiera hecho esto y tuitea que él sí pudo detener pandemias. Para mí, se burla todos los días de nosotros. Por eso, cuando lo tratan de esta forma, con esta condescendencia, nos preguntamos, ¿qué le deben? Pues vaya que se han dejado la víbora chillando, compañeros. Les agradezco mucho que hayan accedido a esta mesa. Lo digo en serio, ojalá que se repita y se repita cuantas veces sea posible, porque creo que la audiencia de Sin Censura lo aprecia. Nancy, ¿por qué no te despides invitando a la gente para que apoye, para que respalde el periodismo de investigación que practican orgullosamente y que admiramos aquí en Sin Censura, ustedes ahí en la revista Contralínea? Sí, Vicente, muchas gracias por la invitación y un saludo también a Jorge Armando y a todo tu equipo. Nuestras redes sociales, la mía es @Nancy_contra, de Contralínea es @Contralínea, y nuestra página es www.contralinea.com.mx. Muchas gracias. Jorge Armando Rocha. Nancy, también, buenas noches, un placer coincidir contigo. La verdad es que Contralínea es hoy en día un referente periodístico, y bueno, no solo de estos tiempos, sino ya desde hace varios años, con Miguel Vadillo al frente. Un abrazo a todos, a ese gran equipo. Vicente Serrano, es un placer estar en Sin Censura, ya lo saben, estamos a partir de esta semana a las 2 de la tarde, y a las 3 va Toño Ruiz, ahora tú a partir de las 7 de la noche. Yo encantado de seguir siendo parte de este proyecto de información, muy comprometidos con quienes tenemos que estar comprometidos, que es con nuestra audiencia. Y bueno, pues me pueden seguir en Twitter como @RochaPeriodista. Ahí estamos en comunicación permanente, ya lo saben. Y bueno, gracias otra vez, Vicente, estimado, por la invitación. Y yo me apunto, ahí si quieren vamos cuadrando los días, qué día sí, qué día no, cuál perfilamos, pero ya le entramos, ¿no? Para hacerlo esto más de una forma periódica, estimado Vicente. Somos muy malos porque pusimos ahí en aprietos a Nancy, ya lo platicaremos, mi querida Nancy. Admirados los dos, les agradezco, que descansen. Saludos a todos en la revista Contralínea, Nancy. Saludos en casa, Jorge Armando Rocha. Buenas noches a ambos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.
pues vamos a cerrar invitando al maestro Zenense